Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, vamos a conversar con uno de los actores importantes de la productividad regional, que es el puerto de Iquique. Estamos con su gerente general, Rubén Castro, acá en el estudio. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Cristian. Un placer estar acá en tu casa y para comentar de lo que ha estado pasando con el puerto y cuáles son los desafíos que estamos enfrentando para los próximos meses. Iquique es puerto, ¿eh? Iquique es puerto, Iquique es playa, somos mar, ahí el puerto además es un lugar importante de la ciudad donde está la productividad local. Si el puerto comienza a bajar su productividad, baja la productividad de la zona, de la ciudad, por tanto es tremendamente relevante. Y lo bueno, Rubén, lo conversábamos en interno recién, el puerto tiene buenas noticias porque ha incrementado su nivel de carga durante el año 2022, el año que terminó, ¿sí? Efectivamente, nosotros estábamos acostumbrados a tener rendimientos en términos de productividad importantes, pero los volúmenes de carga no crecían y se mantenían instalados en los 2,5 millones de toneladas. El año 2022 estamos reportando que estamos cerca de los 3 millones de toneladas, lo que nos deja tremendamente satisfechos porque obviamente en un escenario complejo en lo económico, estamos hablando no solamente a nivel nacional, sino que internacional, estamos nosotros reportando buenos números. Y eso ha implicado mayores esfuerzos, mayor coordinación, mayor necesidad de administración de patios y de puertas, y obviamente que una concentración en lo que significa la logística interna de esa carga. Cuando hablamos de que son casi 3 millones de toneladas en carga en nuestro puerto, ¿eso en qué se traduce, por ejemplo, en más mano de obra, más trabajo, más... ¿sí? ¿Todo? Bueno, evidentemente al llegar más carga llegan más buques, eso significa mayor cantidad de turnos de trabajo para trabajadores portuarios, significa más logística para transportistas, significa más trámite documental para todos los que son operadores. Ingresos para el Estado. Exactamente, desde el punto de vista de los ingresos se traduce en una mayor caja fiscal que estamos nosotros generando a través de cada buque que está llegando y cada tonelada que se transfiere en el terminal. Uh-huh. Ya, eso se traduce la cantidad. ¿Y este año 23 se espera que esto sea igual o superior? Mira, yo creo que la tendencia al aumento está dado principalmente porque la carga en tránsito que va directamente de Puerto Bolivia ha crecido violentamente. En los últimos 10 años llevamos un crecimiento sobre 600%. Eso significa que hay una tendencia clara a que la carga está yendo directamente, como te decía, desde el puerto a frontera y de ahí a nuestro destinatario Bolivia. Y lo más probable es que esto siga en la misma tendencia en los próximos años. El puerto de Iquique, hagamos un poco de historia también o educación cívica, porque el puerto de Iquique tiene una terminal que es concesionada. A ver, expliquemos un poquito de eso, que la gente a veces no lo entiende, no lo conceptualiza. Y el territorio del puerto de Iquique, o de la ex EPI, porque antiguamente era EPI, hoy día es Puerto de Iquique, es mucho más grande de lo que pensamos. Está toda la isla Serrano, pero también del borde de la caleta Riquelme, incluso por ahí pasa por el lado de la Esmeralda del museo. Todo ese es territorio del puerto de Iquique, pero esto se va dividiendo en varios sectores. A ver, sí. Un poquito de educación cívica a nuestra audiencia. Es muy atingente tu pregunta porque muchas veces la gente confunde lo que significa el puerto, lo que significa el concesionario y el resto de las operaciones que nosotros tenemos dentro del recinto. El recinto portuario terrestre es toda la isla, es aproximadamente 35 hectáreas. Pero el recinto portuario, desde el punto de vista legal, donde nosotros tenemos facultades administrativas, incluye áreas marítimas, porciones de agua y fondos de mar, que son equivalentes a 2 veces lo que tenemos hoy día en lo terrestre. O sea, la administración que hace Empresa Portuaria Iquique hoy día, que es una empresa del Estado, incluye estas 2 porciones. Toda la isla Serrano, que parte desde la gobernación marítima hacia el interior, y toda el agua que circunda la isla, que es equivalente a 2 veces esta cantidad de tierra que tenemos, cerca de las 80 hectáreas en realidad. Eso es en términos prácticos. Para administrar este recinto portuario, la ley dispone de que nosotros lo podemos hacer directamente, la explotación, a través de empresas de mollaje y agencias navieras, o lo podemos hacer a través de concesiones portuarias. Y en el caso del puerto de Iquique tenemos una concesión que está entregada
a Iquique Terminal Internacional, ¿De que es Haití? el Terminal 2, que incluye los sitios 3 y 4, y el Terminal Molo, que son los sitios 1 y 2, los tradicionales, no están concesionados. Eso significa que esta es una cancha que está disponible para que operadores privados, léase empresas de mollaje y agencias de nave, planifiquen la recalada de sus buques, atiendan sus cargas, y nosotros somos los responsables, como empresa del Estado, de mantener esta cancha siempre disponible y lista para usarse. ¿Y eso está ocurriendo? Eso ocurre, de Ya. esa manera hemos estado trabajando desde el punto de vista ahora de las cargas que se mueven. Ustedes han visto los contenedores, que Los son barcos que esperan nuestro ahí, principal. ¿sí? La espera no es un muy buen síntoma. Son las marejadas, ¿no? En algunos casos son marejadas, yo diría que en el menor de los casos, pero la mayor parte de las veces que hemos visto en los últimos meses se debe a problemas más operativos de patio. No hay espacio. No hay espacio, se nos juntan buques que vienen al sitio que tiene las grúas, que necesita de ese tipo de equipamiento para producir la transferencia. Hemos tenido algunas circunstancias, como el paro de transportistas, que nos ha generado situaciones complejas en lo que es administración de patios por no poder despachar. Algunos paros que hemos tenido también en Bolivia, que también nos han implicado ciertas Claro, no situaciones salen, no complejas. salen las cargas ahí, se van amontonando. Entonces, claro, lo que ustedes ven cuando pasan cerca del recinto portuario es montañas de contenedores y carga acopiada por todos lados, porque estamos justamente planificando cómo despacharlas eficientemente. Y el puerto tiene un puerto seco, ¿no? Arriba en Alto Hospicio, pero eso está funcionando, entiendo, para los camiones, para darle buena atención de los camioneros o que hagan la espera necesaria en ese lugar. Sí, mira, yo más que puerto seco diría que este es una especie de parqueadero o antepuerto, Ya. que sirve para organizar los flujos de carga, particularmente pensando en que el cliente boliviano que viene a dejar carga al puerto o que viene a buscar carga al puerto no llegue directamente desde la frontera hasta el recinto y tenga una planificación organizada desde este antepuerto en Alto Hospicio, y desde allí se les dé la salida para que lleguen con planificación y con organización, con los horarios que se le están Y asignando. esto operativo, entiendo, con Eso está operativo, Ya. claro, funcionando permanentemente. Si no, te digo, habría sido una complejidad muchísimo mayor la que habríamos visto a nivel ya de acá de la ciudad de Iquique. Cuando hubo los paros que tuvimos Claro que sí. de transportistas. Así es. Uno ve también los contenedores en el puerto, y claro, decíamos, montañas de contenedores, y más de alguna vez lo conversamos, ninguno de estos contenedores es del puerto, son todos de las propias navieras, ¿sí? Sí. Hoy día tenemos alrededor de 30.000 contenedores vacíos que están a la espera de que los buques los puedan llevar a reposicionar a otras partes del mundo. De donde pertenecen. ¿De dónde pertenece? De hecho, pertenecen a las compañías navieras, y la compañía naviera los moviliza, los posiciona en distintas partes del mundo de acuerdo a sus propias necesidades. Pero necesita un buque para llevárselo. Y las compañías navieras están privilegiando el transporte de contenedores llenos en vez de contenedores vacíos. Y tienen que pagar por por mantener Sí, esos claro. contenedores acá. Ellos tienen convenio con las empresas que hoy día han concesionado estos depósitos de contenedores, uno Citrans, el otro es Maersk, y ellos les mantienen los contenedores ahí en el tiempo que la compañía naviera disponga. Ya. Hay contenedores que han pasado más de un año ya ahí. Bueno, el puerto de Iquique, lo decíamos también, está la explotación de los sitios, pero también el puerto, hay una pesquera dentro de la Así es. Camanchaca, que se mantiene dentro del recinto, que en algún momento se había hablado de la salida de Camanchaca, y había incluso temor de los trabajadores porque esto se podía cerrar, y se extendió esa concesión. Sí, la verdad es que en el horizonte de planificación del puerto, hace 10 años atrás, estaba la licitación del terminal Molo. Y esta pesquera está justamente instalada en las áreas de respaldo que tiene el terminal Molo, por lo tanto no se veía compatible una licitación con el funcionamiento de la pesquera. Por esa razón se estudió la forma de llegar a un acuerdo para su salida. Pero ese horizonte se rompió el 2014 con el terremoto, y la planificación que teníamos de licitación del terminal Molo obviamente que no resultó, y comenzó nuevamente a planificarse su salida, pero ahora con miras ya a un plazo un poquito más extendido, dado que no estaba la presión por licitar. En el horizonte que hemos enfrentado en los últimos años, particularmente a partir del año 2019, la posibilidad de licitar el terminal Molo se ha ido diluyendo, y la verdad es que de aquí al 2030 no vemos algo concreto que pueda producirse, salvo situaciones excepcionales que podamos enfrentar a partir, no sé, de que comiencen a funcionar ya los corredores bioceánicos, de los cuales hemos hablado bastante acá en la región, y que pudiesen ser ellos, por los volúmenes de carga que van a significar, detonantes de una licitación anticipada.
Pero en la práctica nosotros tenemos una planificación que dice que el año 2030 deberíamos estar concesionando a un nuevo entrante las instalaciones del puerto. Puede ser los dos terminales, puede ser el mismo terminal que hoy día explota ITI, o el terminal Molo, y que el otro quede libre. Conversamos con Rubén Castro, gerente general del puerto de Iquique. Ahí también en ese sitio portuario existía antes la Marcos Chilena, que era el astillero. Eso sí. ¿En qué se convirtió eso? Bueno, por lástima, la falla económica que enfrentó el astillero, que lo llevó finalmente a terminar sus operaciones, nos dejó ahí una instalación dentro del recinto portuario, y cada metro cuadrado ahí ustedes podrán imaginar que vale muchísimo desde el punto de vista de lo que significa el almacenamiento de carga. Lo que estábamos hablando. Lo que hemos hecho es asignar ese sector para un parqueadero de camiones. Lo que queremos nosotros es organizar los flujos y que ahí haya un funcionamiento, una especie de pre-gate, o sea, pre-entrada a los terminales. De manera que los camiones no estén esperando en la fila, bloqueando las pistas. Ese es el origen del... Y se está trabajando en eso. La primera destinación. De hecho, se construyó y se habilitó el patio para ello. Pero hemos tenido que enfrentar situaciones coyunturales que son un poco más tensionantes del negocio. Y hoy día estamos haciendo algo compartido. Tenemos el patio ocupado con carga de proyecto que va con destino a Bolivia, y una parte también asignada para camiones. Pero como te digo, es la necesidad de enfrentar la coyuntura y hacerse cargo un poco las demandas que están teniendo los patios, que están altamente utilizados hoy día. Se habla mucho, Rubén, de los corredores bioceánicos y de Brasil, Paraguay, que podían ser destino de las cargas portuarias que podrían llegar a Iquique o a los puertos del norte en general, pero Iquique sería un atractivo. ¿Eso implicaría qué cosa? ¿Implicaría mejoramiento de carretera, la construcción de un tercer acceso finalmente, ampliación del puerto? ¿Qué significaría eso en lo práctico en los próximos años? Yo creo que una buena mezcla de todo lo que acabas de mencionar. Lo primero, hoy día, como partimos conversando, estamos llegando casi a los 3 millones de toneladas y la ciudad de Iquique ya no soporta más camiones, ni más tráfico. Sobre todo porque compartimos las mismas pistas con la vía urbana, con la caleta Riquelme, y con una serie de actividades que se hacen en el torno de lo que es la entrada, el punto de entrada al recinto. Por lo tanto, cualquier crecimiento de carga que nosotros podamos enfrentar pasa necesariamente por habilitar un tercer acceso. Ese tercer acceso se ha estudiado varias veces acá en la región, a lo menos 2, por parte del Ministerio de Obras Públicas, y hoy día ya es una convicción, no solamente nosotros en el puerto, sino también de las autoridades regionales, el gobernador, el Consejo Regional y el propio alcalde Soria, de que ese tercer acceso es fundamental para poder garantizar que el puerto, dentro de todas las potencialidades que tiene, pueda lucirse. ¿Y qué potencialidades tiene el puerto? Al estar emplazado en una isla, lo primero es que todas las actividades están desarrollándose a 1 kilómetro de la ciudad. No en la ciudad como ocurre en Valparaíso, en Coquimbo, en San Antonio, en Talcahuano. Eso significa que las externalidades propias del trabajo portuario no lo siente el ciudadano común y corriente en Iquique. Lo segundo, al estar en la isla tenemos posibilidades de ampliar las capacidades del área de respaldo por la vía de rellenos. Y esos rellenos son absolutamente viables, claro. 80 años. Y podemos duplicar lo que tenemos hoy día de territorio terrestre, ocupando las áreas marítimas que también tenemos disponibles. Y desde el punto de vista de las líneas de atraque, sitios de atraque para los buques, no tenemos limitación alguna de poder crecer con los 2 terminales. Eso implica que podemos perfectamente nosotros ser una solución para las demandas que va a tener la zona norte, diría yo, sí, con motivo de la inauguración ya operativa de estos corredores bioceánicos, que debiera pasar de aquí a unos 3 años más, una vez que se terminen las obras de conexión que hay desde Brasil a Paraguay. Y todo esto que hablamos son construcciones de largo plazo, hablamos de 10 años por lo menos, ¿no? 10, 15 años. Todo lo que es desarrollo portuario implica, desde el momento en que se tiene la idea conceptual hasta que se desarrolla, por lo menos 5, 7, 8 y hasta 10 años, dependiendo de cómo se compliquen las variables ambientales o de ingeniería. Y un tercer acceso que se ha realizado antes estudio, ¿se tendría que hacer un nuevo estudio para un tercer acceso? Bueno, lo que se tiene que hacer es una prefactibilidad del tercer acceso, que se ha estudiado, como te digo, varias veces en el pasado. Para que se entienda, es una salida de carretera por el lado norte de Iquique. Exactamente. Es por el lado norte, por el sector donde están las instalaciones de Zona Franca, y desde el cerro proyectarse en una subida muy similar a la que tiene hoy día la Cuesta del Campino, la A16 hacia
hacia Alto Hospicio, pero en este caso en dirección hacia la meseta Guara. Claro, salir directamente a la CH15. Claro, entonces hay mucho todavía de idea conceptual de cómo hacerlo. La idea es sacar el tráfico de camiones desde las pistas que ocupan hoy día rumbo a la Sofri y llevarlos a una pista distinta. Entonces se habla mucho de la instalación de un puente, una gran estructura, una vía que pase desde el recinto portuario directamente hasta el cerro, donde están las actividades, como te decía, de zona franca, y desde ahí proyectar todo hacia arriba. Se trata de una obra importante desde el punto de vista de lo que significa ingeniería, pero es una obra muy similar al puente bicentenario, el que cruza de Concepción a San Pedro de la Paz. O quizás mucho menor de lo que se hizo en Valparaíso, con un túnel que une también que se hizo para los camiones, pues la zona sur de Valparaíso con el puerto. Esa fue una obra gigantesca de casi 15 años, donde cruza toda la ciudad por debajo en un túnel. Yo creo que es mucho menor desde el punto de vista del desafío de ingeniería. En costos no lo sé, pero es algo que es necesario. Es algo que es necesario. Y cuando te digo es necesario, es porque hay una hipótesis de crecimiento de volúmenes de carga asociados a los corredores bioceánicos que es demasiado potente. Cuando nosotros pensamos en cuánta carga se genera en el corredor, pensando en Brasil y Paraguay, estamos hablando de una carga que ni siquiera imaginamos que seamos capaces de mover los puertos que estamos ubicados en la zona norte. Vamos a quedar cortos con tanto. Claro, de hecho, si tú ves la realidad de Antofagasta o la realidad de Arica como puertos, son puertos que ya no tienen capacidad de crecimiento, porque están limitados en la forma estructural en la que fueron diseñados. En cambio, Iquique. En cambio, Iquique es un puerto completamente abierto. El rompeolas no lo cerró, en otras palabras. Lo dejó protegido, pero lo dejó con proyección hacia el norte para poder crecer. Y el hecho de estar en una isla le permite ir creciendo en áreas de respaldo. Te insisto, la parte crítica de toda esta planificación está asociada directamente al acceso. Un acceso dedicado donde los camiones puedan fluir libremente. Pero no solamente eso además implica que en el sector de Guara nosotros deberíamos constituir un nodo logístico que uno se lo imagina como un lugar donde confluyen trenes, camiones, pero nosotros hemos pensado que incluso en el futuro ahí debería haber un aeropuerto para aviones de carga. O sea, tener todos los modos interactuando de manera que desde ahí se planifiquen las cargas que bajen o suban desde el puerto. ¿Y qué tal la voluntad de las autoridades actuales, regionales? Entiendo que el ministro de Economía, Nicolás Grau, que estuvo de visita en Iquique, tuvo reuniones con ustedes en el puerto hace algunos días. ¿Qué tal la voluntad del gobernador regional? Mira, desde el punto de vista del ministro, yo creo que está sorprendido por los plazos. Él no tenía certeza respecto a los plazos del corredor. Entonces, los 35 meses que se hablan, a él lo sorprendió bastante porque él entiende que se trata de obras que requieren de una planificación que tiene plazos incluso mayores que eso. Entonces me pidió más información que ya se la entregué a través del CEREMI de Economía de la región, y además me dio otra información que también es importante. El gobierno está ingresando una indicación al proyecto de apertura del cabotaje. ¿Qué es lo que es eso? Eso significa que podría haber una modificación legal que permita que el cabotaje de carga marítima pueda ser hecho por buques extranjeros. ¿A qué se le llama cabotaje? El transporte marítimo, fluvial o lacustre, en realidad por porciones de agua, entre puntos del territorio nacional. Uh-huh. O sea, si yo quiero llevar una carga de Iquique a Valparaíso, no lo puedo hacer en un buque de bandera extranjera. Tiene que ser un buque de bandera chilena. Ya, y eso se va a modificar. Eso se va a modificar y se va a permitir que los buques extranjeros puedan hacer eso. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Mejora el...? Eso significa que en la práctica, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy día de estresar las vías terrestres, que tienen alto costo de mantención, que generan distorsiones importantes por accidentes, por congestión, por contaminación, hoy día eso desaparece. La vía marítima no requiere mantención. La vía marítima está siempre disponible. Y lo que tenemos son muchos buques extranjeros que están subiendo y bajando permanentemente a través de nuestra costa, que hoy día van a media carga y que perfectamente podrían movilizar las cargas que requieren las regiones más extremas. Conversamos con Rubén Castro, el gerente general del puerto de Iquique. Rubén, y lo que veíamos antes en verano, la llegada de los cruceros, ¿se retoma aquello ahí en temporada de crucero, no? Sí, claro. De hecho, este año excepcionalmente también hemos aumentado la cantidad de cruceros que han anunciado su recalada de Iquique. Llegamos a 14, 15. Es el año anterior.
En la temporada, porque se mide desde octubre Perfecto. del 22 hasta mayo del 23. Ya, y eso vamos a tener entonces hasta Sí, mayo. de hecho, tenemos un crucero el viernes. Un calendario, ya. El viernes tenemos el Europa que está recalando Iquique. Así que vamos a tener nuevamente la figura de buques de esta naturaleza. Y se hace tamaño. toda la actividad correspondiente con los turistas. Sí, pero estamos nuevamente en la etapa de planificación. O sea, para esta temporada no tenemos todavía una venta de servicios turísticos adecuada. Y a pesar de ello, los buques decidieron recalar acá en Iquique. Así que vienen con recaladas muy cortas. Las personas que bajan son muy pocas, van a circuitos muy, muy acotados. Y estamos hablando de que el buque va a estar 10 horas, 11 horas, hasta 15. Y luego tenemos nuevamente el crucero, ¿cuándo? Tenemos 3 en enero y otros 4 en febrero, y de ahí vienen otros en marzo hasta llegar hasta mayo. Hasta mayo, esa es la temporada, octubre, mayo. Así es. Y el paseo del puerto, cuando se construye el paseo portuario, el paseo de la EPI, el paseo del puerto Iquique, se hace pensando en que sea una conexión del puerto con la ciudad, que el puerto se sentía tan alejado de la ciudad que ese fue el concepto, ¿no?, en su momento, para construirlo y hacer que la ciudad se llegara hasta allá. El paseo se ocupa harto para muchas actividades culturales, recreativas, pero se sigue sintiendo lejano todavía, ¿no? Bueno, estamos en una etapa de reapertura. Lo tuvimos cerrado harto tiempo. La pandemia. Por la pandemia y después por un tema migratorio, que en cualquier momento nos encontramos con carpas dentro de ese recinto y la idea era prevenir eso. Lo estamos reabriendo y efectivamente, como tú dices, eso es parte de la estrategia nuestra de relacionamiento con la comunidad. El tema de la sustentabilidad y el relacionamiento para nosotros muy potente como actividad o como gestión para este año. Y lo que estamos haciendo es buscando las oportunidades de hacer vínculos con distintas entidades para darle un uso más intensivo a ese paseo. De hecho, estamos evaluando los costos de hacer una instalación de carácter permanente, tal como está el escenario que tú bien conoces, pero ahora tener un encarpado permanente o una estructura que nos permita encarpar rápidamente. Que no levantar y bajar las carpas en cada evento que exista. Y que además implica un costo o una barrera de entrada importante para muchas actividades que no tienen muchos recursos. Entonces, queremos que este paseo sea conocido por todo el mundo, sea disfrutado por todo el mundo, y en la práctica que nosotros como puerto nos integremos a lo que significan las necesidades o los vínculos culturales que la región necesita. ¿Se siguen desarrollando actividades de deporte acuático en las regatas y eso? Mira, muy poco, porque también vienen en una etapa de reapertura post pandemia, pero todavía no te podría decir que estamos ya... En algún momento fue muy activo todo eso. Sí, claro. ¿Qué pasó con la instalación de lo último, Rubén? Las instalaciones de lo que fue el club de yate en algún momento. El club de yate está funcionando. ¿Existe aún? Está funcionando todavía. Ellos tienen una concesión marítima. Esa concesión tiene un vencimiento el año 2024. O sea, están a puertas de concluir, por lo que yo estimo que no van a ser inversiones mayores, van a seguir funcionando en la misma condición. Pero ellos tienen un objeto en esa concesión que es solamente la explotación de las actividades náutico-deportivas. Te lo digo porque mucha gente recuerda que ahí funcionó hasta un restaurante. Sí, y había una proyección de un restaurante en ese lugar. Claro, pero no es parte del objeto de la concesión, por lo tanto no pueden hacer ese giro. No O sea, se ellos podía tienen que construir seguir. un restaurante ahí. Una vez que termine la concesión actual, por disposición de la ley, eso pasa a ser parte del recinto portuario, o sea, administración de Empresa Portuaria Iquique. Y ustedes nuevamente Y nosotros estamos ya con un proyecto inmobiliario importante en el sector. Mantener las actividades náutico-deportivas, pero además desarrollar un proyecto de un restaurante, salón de eventos, salón cultural, salas de exposiciones, claro. Ya, eso es nuevo, yo no lo sabía. De hecho, es parte de las ideas que tiene el directorio, de poder usar los espacios del puerto para el acercamiento con la comunidad. Ya, esa yo no la sabía. Sospechaba que algo podría ocurrir, pero no conocía la fecha de término de la actual concesión del Club de Yate. Y una vez terminada esa concesión, ustedes van a proyectar entonces en ese lugar algo inmobiliario de un restaurante, algo más turístico. Así es. Mira, los espacios costeros y particularmente lo que significa este sector de la bahía son tan bellos y tienen tal atractivo que yo creo que cualquier proyecto inmobiliario, que sea para un restaurante o sea para una actividad más cultural como un salón, una biblioteca, yo creo que va a tener un éxito importante.
Bien, pues Rubén Castro, gerente general del puerto de Iquique. ¿Algo más que se nos quede por conversar que sea relevante? Yo creo que esto último es bien importante, pero después lo vamos a ir detallando seguramente más adelante. Pero... Sí, mira, yo lo creo que lo más importante que acaba de ocurrir la semana pasada en esta reunión con el ministro de Economía, conversamos bastante respecto a los detonantes del desarrollo del puerto. Entonces me dijo, mira, o es por el corredor bioceánico o es por el tema de la apertura del cabotaje, pero ustedes tienen que prepararse para desarrollar la infraestructura. Y para eso nos ofreció nuevamente, ya lo había dicho el ministro de Transportes hace algunos meses atrás, nos ofreció nuevamente que nuestro proyecto de desarrollo portuario ingrese a la Comisión Nacional de Logística, que es el comité de ministros que toma las decisiones importantes en logística acá en el país. Ya, para que eso vaya agilizándose. Exactamente. Y está el compromiso, además absoluto o total, diría yo, de las autoridades regionales. Y en eso quiero ser muy, muy agradecido de la voluntad que hemos siempre encontrado en el gobierno regional, de parte del gobernador, el equipo de consejeros regionales y de la municipalidad. Tenemos nosotros el apoyo completo de ellos en las ideas de desarrollo que tenemos. Bien, pues lo primero que debería hacer es, cuando una vez que estas cosas se vayan aprobando en el tiempo más, el tercer acceso. El tema acceso es lo primordial. Ahí están puestos todas las expectativas de desarrollo de nuestro puerto. Yo creo que eso va a ser parte de los recursos que se destinen. Ustedes saben que hemos sido ya identificados como zona extrema desde el punto de vista de la administración de fondos regionales, y lo más probable es que nuestro proyecto o el proyecto regional de tener un tercer acceso para el puerto sea parte de lo que se financie con esos recursos. Algo que no pregunté a propósito de eso, el tren, ¿es posibilidad de habilitar alguna vez nuevamente un tren? Siempre está abierta la posibilidad del tren. Ya. Lo que hay que hacer es el estudio de viabilidad de que el tren funcione. ¿Hay línea férrea dentro del puerto? Sí, de hecho la línea está todavía. ¿Adentro? No se ha removido, sí. Ya. Está la línea, si tú caminas... Perteneciente a Ferronor. Claro, si tú caminas vas a encontrar que la línea incluso está aflorando. De hecho, tenemos que hacer mantención de la carpeta asfáltica porque las líneas del tren nuevamente afloraron y eso hace que el paso de vehículos sea bastante incómodo. Pero las líneas están. Pero hay que hacer el estudio de viabilidad de que esto funcione. ¿Y hay disposición de eso, no? O sea, ¿Por parte de Ferronor o alguna empresa? Está dispuesto Ferronor, lo hemos conversado muchas veces con el senador Soria y con el alcalde, de que es una de las desventajas que siempre tiene el puerto de Iquique, porque Antofagasta tiene tren, Arica tiene tren, pero Iquique no lo tiene. Eso está en posición de poder levantarse, pero como te digo, sometido siempre al criterio de eficiencia y productividad. Sí. Porque si vamos a meter un tren y nos vamos a demorar 45 minutos en ingresar, cargarlo y salir con 12 contenedores, en esos mismos 45 minutos saco 40, 50 contenedores en camión. Bien, pues Rubén Castro, el gerente general del puerto de Iquique, buena conversación esta mañana respecto a estos temas que son relevantes, que la ciudadanía desconoce, y siendo que el puerto es tan, pero tan importante para la ciudad, ¿sí o no? Así es. Tremendamente relevante. Rubén, gracias por la conversación, un abrazo, buenos días. Muchísimas gracias a ti, Cristian, y saludo a todos los auditorios. Chao. ¿Y tú? ¿Estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?